Buenas noches, queridos hermanos. En esta noche de reunión de día jueves, le voy a dejar una pequeña reflexión con una historia. Y la historia se llama Haz el bien sin mirar a quién. Era un día frío, lluvioso y gris. Mientras manejaba su auto por la ruta, Heraldo divisó a una anciana cuyo vehículo averiado estaba detenido en la banquina. Estacionó su viejo Ami 8 delante del BMW de la anciana. La señora miró preocupada al hombre que se le acercaba. Hacía más de una hora que estaba allí sin conseguir ayuda, pero quien se aproximaba no tenía muy buen aspecto. Podría tratarse de un delincuente, mas no había nada por hacer. Estaba a su merced. Se veía pobre y hambriento. Heraldo se dio cuenta e intentó tranquilizarla. «Vengo para ayudarla, señora», le dijo. «Entre al auto, así no se moja mientras yo veo qué puedo hacer con él». Solo se trataba de una pinchadura, pero para la anciana se trataba de una situación difícil. Heraldo se metió bajo el auto buscando el lugar donde poner el gato, y en la maniobra se lastimó varias veces los nudillos. Estaba apretando las últimas tuercas cuando la señora bajó su ventana y comenzó a hablar con él. Le contó de dónde venía, que tan solo estaba de paso por ahí, y que no sabía cómo agradecerle. Heraldo sonreía mientras cerraba el baúl del coche, guardando las herramientas. Le preguntó cuánto le debía, pero él no quería dinero. Más bien pensaba que ayudar a alguien en necesidad era la mejor forma de pagar las otras veces que a él, a su vez, lo habían ayudado. Así que le dijo a la anciana que si quería pagarle, la mejor forma era que la próxima vez que viera a alguien en necesidad y estuviera a su alcance el poder de asistirla, lo hiciera de manera desinteresada y que entonces tan solo piense en mí, en Heraldo, agregó despidiéndose. Heraldo esperó hasta que el auto se fuera. Había sido un día frío, gris y depresivo, pero se sintió bien. A ayudar siempre le daba satisfacción. Entró al coche y se fue. Unos kilómetros más adelante la señora divisó un pequeño bar. Pensó que sería de bueno quitarse el frío con una taza de café antes de continuar, así que se detuvo. El lugar era diminuto, pobre y precario. Una cortés camarera se le acercó y le extendió una toalla de papel para secarse el cabello, empapado por la lluvia. Tenía un rostro agradable con una hermosa sonrisa, aquel tipo de sonrisa que no se borra aunque estuviera muchas horas de pie. La anciana notó que la camarera estaba embarazada, y sin embargo, esto no le hacía cambiar su simpatía y su actitud. Pensó en cómo gente que tenía tan poco era tan generosa con los extraños, entonces se acordó de Heraldo. Al terminar su café, pagó con 100 pesos. Cuando la muchacha regresó con el cambio, constató que la señora se había ido. Intentó alcanzarla, pero al pasar vio en la mesa una servilleta de papel escrita junto a 4 billetes de 100. Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando leyó la nota. «Cuando tuve necesidad, alguien me ayudó, como hoy te estoy ayudando. Si quieres pagarme, no dejes de asistir y ser bendición a otros como hoy lo hago con vos. Seguí dando de tu amor y no permitas que nada rompa las bendiciones que sabes dar con la actitud». Esa noche, ya en su casa, mientras la camarera entraba sigilosamente en la cama para no despertar a su agotado esposo, que debía levantarse muy temprano, pensó en lo que la anciana había hecho por ella. ¿Cómo sabría ella las necesidades que tenía con su esposo, los problemas económicos que estaban pasando? Máxime ahora con la llegada del bebé. Acercándose suavemente hacia él, para no despertarlo mientras besaba tiernamente, le susurró al oído: «Todo va a estar bien, te amo, Heraldo». Vaya, este mundo es tan pequeño, pero tan grande a la vez, y siempre he pensado que nuestra vida es como un boomerang. Lo que envías recibe, lo que siembras cosecha. ¿Qué se iba a imaginar Heraldo que la anciana de una u otra forma le iba a pagar su favor, y justamente con su esposa? Son los resultados hermosos del amor verdadero. Cuando das con amor sincero, recibes el doble. En cada uno de ustedes brilla un ángel. Quizás ustedes no lo saben, quizás sienten que son uno más en la vida de todos los días, pero no. Hay riquezas que solo anidan en el corazón.
y que son las más importantes, pues podemos brillar a través del dinero, la fama, los títulos o lo que sea, por la esencia que hace que nuestra luz se expanda, es solo que nace y crece en nuestro corazón. Voy a seguir ayudando, pues como piensa Heraldo, así pienso yo. Ayudar a alguien en necesidad es la mejor forma de pagar por las veces que a mí, su vez, me han ayudado. Si quieres pagarme, no dejes de asistir y ser bendición a otros, como hoy lo hago contigo. Sigue dando tu amor y no permitas que nada rompa la bendición que sabes dar con tu actitud. Da lo mejor de ti, tu corazón te lo agradecerá. Eclesiastes 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días los hallarás. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahora pasamos a unas bonitas alabanzas. Amén, hermanos, vamos a dar inicio a la alabanza y me gustaría que me pudiera acompañar con mucho júbilo y que no se quede solamente especteando y que pueda ser partícipe. Así que vamos.
respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda tocar y que tu presencia pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu presencia pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, yo quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender tu regazo, lo que esperas de mí. Y quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Y quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo y cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor.
sueños, tu voluntad hace ellos. Mi corazón te lo entrego. Saber desamarte de tu verdad, Dios, saciarme, enamórame de ti, Señor. Y que tu presencia me ilumine, haz de mí uno de nuevo, presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo y cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Y que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo y cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor, enamórame de ti, enamórame, enamórame, enamórame de ti, que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo y cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame.
Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría, tenga que pasar, lo que tenga que esperar. De ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera
hermanos, después de esas bonitas alabanzas que nos han brindado nuestros hermanos, quería hablar también por la palabra bíblica que recién leí. Eclesiastes 11:1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días los hallarás. Y en Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De esta forma, hermanos, nos quiere decir que todo lo que nosotros hagamos, las bendiciones que nosotros le damos a nuestros hermanos, a nuestras personas, ¿no es cierto?, que encontramos en la calle, a cualquier persona que lo necesite, eso después nosotros también los vamos a segar. De esta forma quiero orar para que nuestro pastor nos entregue esta noche, ¿no es cierto?, las bendiciones con esa palabra tan linda que nos da él todos los días jueves y día domingo. Señor Padre Celestial, quiero pedir por la palabra de nuestro pastor para que le llegue a cada uno de nuestros hermanos en su corazón, y así como lo dice en Eclesiastes y en Gálatas, cada uno de nosotros dé lo mejor de sí, y también para que esta palabra nos llene de amor en nuestro corazón. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, lo sé, y todos nuestros hermanos también están pasando por momentos difíciles, pero tú, Señor mi Dios, eres el único que nos da tranquilidad, eres el único que nos soporta, eres el único como roca que nos cae delante de nosotros. Hermanos, pasamos a una linda palabra de nuestro pastor. Que Dios les bendiga, hermanos. La coordinación la tenemos justamente desde Kili-Marí. Dios bendiga a nuestro hermano Marcelo, a su esposa, a sus hijos, que nos ha ministrado con justamente la coordinación. La palabra que tenemos para el día de hoy, la palabra que tenemos para nuestra enseñanza, para nuestra alimentación, es una palabra muy conocida y que yo creo que todos la deben saber de memoria. Y justamente se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Esto me gustaría que si estuviésemos estado juntos acá, pudiéramos haberlo cantado, haberlo recitado todo al mismo tiempo, pero si está en su hogar ahí, usted pueda también sacar su voz y decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué versículo más importante, ni qué alabanza al Dios Todopoderoso tenemos en esta oportunidad. En el mundo, dice la palabra de Dios, están todos destituidos de la gloria de Dios. Porque justamente por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que el pecado es un veneno que está dentro de nosotros. Y eso yo voy a invitarle a que lo tenga y lo retenga. Ese veneno no lo contrarresta, sino que lo tenemos nosotros, y es nuestro Dios que por intermedio de su inmensa misericordia y su inmensa bondad hizo posible que el Evangelio llegara a nuestras vidas. Hay dos tipos de personas. Hay una persona que puede ser una persona que venga de un hogar excelente, de una educación especial, un profesional exitoso, es un devoto de la religión, es una persona importantísima. Y yo me estoy refiriendo a personas a las cuales usted pudiera predicarle el Evangelio. Y se encuentra con una persona así, que una persona, buen vecino, buena persona, decente, muy educado, muy correcto. Y por el otro lado, justamente se nos muestra otro tipo que es justamente, viene de un hogar diferente, es el más grande de los delincuentes, se puede identificar dentro de las prostitutas, sumergir a los vicios, es decir,
un mundo totalmente opuesto. Y la pregunta es, ¿cuál de estas personas tiene más obstáculos para llegar a la salvación? ¿Hay uno más perdido que el otro? ¿Cuál está más cerca de la puerta estrecha? Y ante esa disyuntiva, nosotros podemos encontrar que tenemos a un Dios soberano, a un Dios en la cual no se va a dejar impresionar por lo que la persona tenga o que aparente, sino que Dios es un Dios justo y muy claro para hacer las cosas. Dice el versículo que tenemos en perspectiva, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, pero ¿sabe? Aquí hay una letra chica, grande, gigante, como usted quiera decir. Dios ama a aquel que realmente cree en Él. Y hasta ahí Dios ama a esa persona, porque creyendo en Él no va a cometer todas las atrocidades, todo el pecado, toda la maldad que nosotros nos pudiéramos imaginar. De tal manera, cuando Él dice Dios ama a todo el mundo, Dios ama a todos. Ahora viene el proceso por el cual Él pueda tener acceso a su salvación. De tal manera que ante esta disyuntiva, usted tiene una persona prominente, excelente, destacada, y tiene por otro lado el lado opuesto. ¿Cuál está más cerca de la salvación? ¿Cuál está más cerca de la puerta estrecha por la cual tenemos que entrar? Pero una cosa sí que sabemos, que el más necesitado urge más muchas veces a la persona que está en el lado opuesto, que está en la persona más desdichada, en abrir sus ojos, que la persona que está tranquila, cómodamente viviendo, como que pareciera que no necesita un salvador. Y es así, y eso lo dice en la Biblia, que los publicanos y las prostitutas irán primero, justamente los que se han arrepentido, los que han hecho justamente lo que Dios quiere hacer con ellos. Un barco puede naufragar y tiene las mismas condiciones, estando lleno de oro, al igual que otro barco puede estar lleno de basura. Ambos se pueden perder igual. Lo que está haciendo el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, justamente, y lo que yo pudiera más o menos marcar lo que puede hacer esta palabra, este mensaje, es que nosotros también lo podemos hacer. Nosotros podemos, al seguir el recorrido de esta palabra, surge aquello en que nosotros también lo podemos hacer. No se olvide que hay un veneno que está dentro de las personas, que es el pecado. Y Dios, por intermedio de su palabra, nos muestran aquí en el Evangelio capítulo 3 del Evangelio según San Juan, justamente un proceso de evangelización que nuestro Señor Jesucristo la hizo ante un hombre muy conocido. Juan capítulo 3 versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un hombre importante, era dentro del nivel de los judíos, era uno de los que pertenecía a la más alta, al más alto nivel, pertenecía justamente al Sanedrín, que era como la corte suprema del pueblo de Israel, de tal manera que era un hombre importante. Y además era estudioso, como lo dice justamente en el versículo 10 del Evangelio que estamos, capítulo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Se lo dijo a Nicodemo. Es decir, que reconocía que era un intelectual, que era un conocedor de la religión, era un conocedor de la ley. Reconocido de una manera especial, pero algo tenía que lo hacía diferente a Nicodemo de los otros fariseos. Era que este fariseo, llamado Nicodemo, que vino de noche a Jesús, dice que tenía a Jesús en alta consideración. Dice el versículo 2, capítulo 3 de Juan, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Mientras los otros fariseos menospreciaban a Jesús, Nicodemo no. Los Nicodemo lo tenían en un perfil muy alto, de tal manera que el perfil de Nicodemo era un hombre que tenía todas las condiciones para ir al cielo, pero no. Estaba perdido, tal cual como ese barco de oro, estaba totalmente extraviado y Nicodemo necesitaba ser evangelizado. Era un hombre estable, era un hombre honorable, como quiera que usted sea, pero estaba perdido. Jesús empieza a evangelizar a Nicodemo. Le muestra cuál era su verdadera necesidad delante de Dios. En el versículo 3, estamos leyendo el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y ahora nos vamos justamente, porque sería interesante que usted estuviera con su Biblia y justamente fuera leyendo el versículo 3, que dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús le respondió. La respuesta es de Jesús y le dijo, de cierto te digo. Pero Jesús responde, ¿a qué pregunta? Si Jesús está respondiendo es porque hay alguna pregunta, pero no hay una pregunta. Porque el Señor conoce todas las cosas, aún antes que nosotros la pidamos. Por eso que se adelantó a Nicodemo antes que él le pudiera preguntar algo, y sin que él le preguntara algo, él le dice, mira, de cierto te digo. Él sabe de antemano cuál es la pregunta que usted y yo tenemos, y esto es algo importantísimo. Y le dice, de cierto te digo. Una vez más se repite y como que le da incentivo, como que lo que está diciendo, mira, es verdad lo que te voy a decir. Así es, amén, lo que te voy a decir. Nicodemo, lo que yo te voy a decir es ciertamente ciertísimo, de tal manera que tú tienes un proceso en el cual tú naciste en este mundo de un hombre, de una mujer, de padres. Pero yo te quiero decir que en tu religiosidad tú no conoces estas cosas y tú no las vas a poder entender, que es necesario que tú nazcas de nuevo. Este proceso se llama justamente el proceso de la regeneración. Nos imparte una nueva naturaleza que nos vuelve hacia Dios. Nicodemo tenía que entender que el pensamiento, el razonamiento, la intelectualidad que él tenía que dejarlo a un lado. Aunque para él era totalmente difícil. Tal es así que nuestro Señor Jesucristo lo cambió del argumento, del sitio donde él estaba, y le dice, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Un león que quiera convertirse en un cordero, lo primero que tiene que hacer es corderizarse. Lo primero que tiene que hacer es rehacerse y al transformar su naturaleza y justamente adquirir la naturaleza que puede conseguir en ese sentido. Su naturaleza solo Dios la puede cambiar. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nacemos de padres pecadores. Nacemos de tal manera que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí donde está, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que Dios extendió su amor inmenso. Pero nosotros lo que tenemos que alcanzar, le decía Jesús a Nicodemo, llegar a ser un hombre santo. Y para llegar a eso tenemos que nosotros santificarnos. Versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y a ti y a toda la comitiva de los fariseos, quizás esto puede ser una locura. Todos nacemos afuera. Hay que entrar por la puerta estrecha. Todos nacimos extranjeros, extraviados, perdidos. Y lo único que puede conseguirse eso es justamente con el nuevo nacimiento. Y esto tú lo puedes hacer con aquel ser querido, con aquel familiar, con aquella persona en el cual tú puedes justamente hablarle del Señor. Tú naciste en este mundo de la misma manera que Cristo lo hace con nosotros al tener la nueva
naturaleza. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Es una obra completamente divina. El versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento. En el griego viento es neuma y lo que justamente ahí viene lo que nosotros conocemos como neumático, y ningún ser humano puede controlar el viento y nadie puede también controlar el espíritu. Escuchamos el viento, sabemos los efectos que causa, el ruido que causa, el temor que causa, pero no podemos dirigirlo. Cambio la persona que no podemos explicar, y los fariseos no podían entender esto. ¿Cómo las cosas se podían hacer sin necesidad que fuera por sus obras, por sus capacidades? Y para eso nosotros tenemos ejemplos. Justamente el apóstol Pablo, Dios hizo una obra grandiosa en su vida. Y de esta manera él fue constituido una nueva criatura, fue nacido de nuevo. Santiago 1:18 dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Entraste a este mundo por tus padres y ahora podemos tener acceso al reino de Dios por el Padre, que es nuestro Padre celestial. Para un Nicodemo fariseo esto era muy confuso, y como también puede serlo para aquel a quien nosotros queremos presentarle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la obediencia es importantísimo a lo que es la voluntad de Dios. No tienes que nacer tú de acuerdo a tu conocimiento, a tu doctrina, a tu intelecto. Tienes que nacer de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Como un buen fariseo que sabía cómo él tenía todas las reglas, la reglamentación, cómo salvarse, cómo podía hacerse esto. El fariseo era tal así, y eso lo muestra la parábola del fariseo y el publicano. Él se paraba en la parte más vistosa del templo y él decía, justamente indicando al pobre publicano que estaba acá, estaba lejos, allá humillado, y el fariseo podría levantar sus manos y decir, te doy gracias, Señor, porque no soy como ese fariseo. No soy como ese publicano. Yo, siendo fariseo, no soy como ese publicano. En cambio, el publicano estaba allá en lo último y justamente clamaba y le decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Versículo 11. De cierto te digo, una vez más, esta es una verdad ciertísima la que te voy a decir. Te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. En ese momento Jesús le dice, mira Nicodemo, el que está hablando contigo es justamente aquel que te puede conducir a esa salvación. Yo te estoy hablando del nacimiento en la tierra, imagínate lo que va a ser el nacimiento en el cielo. El problema de la ignorancia, por su orgullo, es justamente la soberbia, y eso es lo que tenía el fariseo, y eso es lo que tiene el mundo en general. Por eso tenemos que orar mucho, por eso tenemos que clamar mucho, porque el mundo no entiende este mensaje. Dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Él no quería aceptar justamente Nicodemo lo que él era. Nos enseña cómo veía Nicodemo Jesús. Él lo veía solamente como un maestro de la verdad, y él se lo reconocía. Él lo veía que era una persona muy, muy preparada, muy sabio, pero no era suficiente. La religión no es suficiente, mi hermano. Muchas veces nosotros podemos tener mucho conocimiento de Dios, tener muchos rituales de Dios, pero no es suficiente. Lo que sí es importante es que hay que aceptarle. Hay que solamente recibirlo en nuestro corazón. Jesús estaba evangelizando a Nicodemo, y cómo lo hace, haciendo ver su necesidad y ver quién era él. El versículo 13 dice, nadie subió al cielo
sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Una cosa importante es que, y aquí puede ser una cosa de confusión, el que bajó del cielo, está en el cielo o está en la tierra. Y yo puedo decir, son las dos cosas, porque Dios es Dios, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Él es la segunda persona de la Trinidad. Nadie ha subido, excepto yo, nadie lo ha podido hacer. Y le decía justamente a Nicodemo, Nicodemo, cuando se estaba diseñando el plan de salvación, yo estaba allí. Nicodemo, cuando estaban estas decisiones tomándose en el cielo, yo estaba ahí con el Padre. Y de tal manera que él le dice, pon atención a lo que a la pasaje del que viene a continuación, que es el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de los números del Antiguo Testamento, en el capítulo 21, el pueblo de Israel fue rescatado, pero este pueblo se quejaba con Dios. Él encontraba que las promesas que Dios le había entregado eran mentirosas, porque lo había llevado al desierto para morirse de sed. Y Dios le envía serpientes venenosas y caían muertos. Pero Moisés intercede y emplea un medio de salvación. Y él le dijo, todo aquel que mirare a la serpiente no iba a morir. Eso no significaba que la serpiente lo iba a morder. Y al morder la serpiente al pueblo, el veneno ingresaba en ellos. Pero lo que sí le promete el Señor es que no iban a morir. Dios iba justamente a extirpar ese veneno que se había introducido en las personas, de tal manera que la muerte no iba a llegar en ellos. De tal manera, cuando en el principio yo le dije que el veneno está incluido en nosotros, no es que la serpiente nos hubiese pedido evitar aquello, pero no, fue justamente un acto en la cual Dios proveyó todas las bendiciones por la cual nosotros podíamos ser salvos. Mira este ejemplo. Dice que la serpiente fue levantada, fue una serpiente de bronce. Lo que representa la serpiente era algo totalmente inmundo, algo totalmente que era rechazado y no estaba dentro de los planes de Dios. La serpiente no es más que un símbolo que identificaba justamente aquello. Pero mira acá lo que dice el Señor. La serpiente fue maldita en el Edén. Fue un animal inmundo. Y fue Dios que eligió para ello que se levantara una serpiente. ¿Por qué no se levantó un cordero? ¿Por qué fue necesario una serpiente? Porque nuestro Señor Jesucristo se fue hecho maldición. Porque maldito que el que fuere colgado en una cruz. Porque eso está justamente escrito en la palabra de Dios. Y aquí justamente está la explicación. Y ahora viene el versículo 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué lo hizo así? ¿Cómo tan alto costo como un maldito? Pero Dios amó al mundo. El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso, que aquí a la cruz justamente no intervino ninguna cosa humana, ni fue Pilato, ni Herodes, sino que Dios proveyó esa bendición. Así Nicodemo le mostró lo que él vino a hacer. Nicodemo pudo entender que el mensaje que Dios le trajo fue un mensaje de bendición. Ahora la pregunta es, ¿qué justamente sucedió con Nicodemo? No sabemos lo que sucedió con Nicodemo. Pero en el versículo 38, justamente se nos dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino, se lo llevó el cuerpo de Jesús. Y el versículo 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Esto era muy costoso.
Esta era la forma como justamente se enterraban a los reyes. Y en el versículo 40 dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, en especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Tanto José de Arimatea como Nicodemo se identificaron con Jesús. Yo creo que en este proceso Dios puede estar haciendo obra en cada uno de lo que tú puedes hacer como yo lo puedo hacer. Esto lo podemos hacer nosotros. Y para hacer esto nosotros tenemos que estar en tal comunicación con el Padre, de tal manera que podemos presentar. Porque yo lo he podido vivir en mi vida, en este tiempo de pandemia, en este tiempo especial. Justamente uno de mis clientes me llamó y uno se identifica abiertamente con lo que uno es y tiene que justamente estar llevando a cabo estos planes, que son el plan para llegar a la salvación a muchas personas. Y yo le dije, mira, estoy a punto de entrar a una reunión, de tal manera que si me puede llamar un tiempo después, yo lo puedo atender. Y en ese momento me dijo, mire, voy a pedirle por favor que ore por nosotros. Amén. Ante esa solicitud, uno no puede decir otra cosa que sí. Hermanos, las oportunidades tú las vas a tener. Las oportunidades se te van a entregar en tus manos cuando tú empieces a hacer la voluntad del Señor y estés en constante concordancia con Dios, estés en una sintonía de tal manera con Dios en que las cosas que están sucediendo alrededor nuestras son secundarias, son solamente añadiduras las que están alrededor nuestras. Pero lo más importante es cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor y Dios nos va a abrir la oportunidad y nos va a decir, ahora lo puedes hacer tú. De la misma manera como evangelizó a Nicodemo, nosotros podemos evangelizar a ese ser querido que tanto amamos, a ese familiar, a ese amigo, a ese vecino, a ese compañero de trabajo que tanto necesita del Señor en estos tiempos. Hermanos, te deseamos grandes bendiciones del Señor en tu ministerio, en lo que tú tengas que hacer. Y solamente te decimos, hermanos, que Dios te bendiga y te guarde en todo momento y haga prosperar todos vuestros planes que tenéis en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga. Después de esa bonita palabra, quiero agradecerle al pastor, a nuestra pastora, a todos ustedes hermanos, por darme la oportunidad nuevamente de coordinar, ¿no es cierto?, esta bonita reunión del día jueves. Les agradezco de antemano y que Dios los bendiga a todos.